Al mediodía, el calor se cernía sobre Red Hollow como una mano pesada. El polvo de la plaza brillaba a la luz del corazón, y las tablas de la plataforma de subastas crujían y crujían, como si también ellas intentaran protegerse del sol. En ese escenario, bajo un cartel deformado que decía «Liquidación de deudas, ventas finales». Un niño estaba de pie, con una manta aferrada a los hombros y una mandíbula demasiado apretada para su tamaño. No era un chico. Se corrigió Caleb Rourke desde la sombra del toldo del comercio. Un joven, de 18 años como mucho, delgado como una valla, todo huesos y terquedad, sin camisa bajo la manta, descalzo, con las pálidas marcas del hambre en las costillas y el rastro rojo de kilómetros de carretera en los talones. No temblaba, aunque el viento que azotaba el pueblo podría haberle puesto la piel de gallina. Él solo miró más allá de las cabezas en la multitud hasta un punto que nadie más pudo ver. Lote 12 llamado Señor Pike el subastador abanicándose con un contrato de venta doblado, contrato de servicio para liquidar los gastos de alojamiento y entierro, pendientes nombre sano, Micah Hale, lee derechos, puede llevar agua y sigue órdenes. ¿Quién me da $10 para empezar? $10 era el pan de un mes para un solo trabajador. Un minero manchado de carbón resopló. 10, míralo. El viento lo derribaría. Risa. No cruel, solo de esa clase de risa cansada y polvorienta. El oeste aprendió cuando le faltaba compasión. Desde el porche del bar, Vance Mallory apoyó la cadera en un poste y sonrió como un gato sonríe a un bebedero para pájaros. 5. Gritó, sin molestarse en alzar la voz. El dinero flotaba en su voz como perfume. Todos en Red Hollow conocían ese olor. Micah no miró a Mallory. No se movió en absoluto. Solo sus dedos se apretaron sobre la manta. 5, repitió Pike, y el alivio le relajó los hombros. 5 tengo. ¿Oigo 6? ¿6 en alguna parte? Un mecánico cerca del establo masticaba, escupía y negaba con la cabeza. No voy a aceptar una boca. El ganador se morirá de hambre. Lee y escribe. Pike lo intentó de nuevo. Podría llevar un libro de cuentas. ¿De qué sirve un libro de cuentas para un arado?, murmuró alguien. Caleb observaba sin demostrarlo. Era un hombre corpulento, pero de los que podían atravesar un corral sin asustar a nadie. Manos tranquilas, temperamento más pausado, ojos que medían las cercas y el clima. El ala de su sombrero le cortaba una franja de sombra en el rostro. El resto de su cuerpo parecía tallado por el trabajo y el tiempo. 6, dijo con voz serena. Las cabezas se giraron. Pike se animó. 6. Al señor Rourke. ¿Oigo 7? Mallory se pasó un palillo por la lengua. 10, dijo Pike. 10 al señor Mallory. ¿Oigo? 12, dijo Caleb. 15, respondió Mallory de inmediato, perezoso como un bostezo. Un silencio agobiante se apoderó de la plaza, roto solo por un caballo espantando moscas. No eran muchos, ni para el ganado ni para los aperos, sino para alguien que, por su aspecto, se pasaría la semana siguiente fortaleciéndose a fuerza de dolor. La gente observaba el escenario como si fuera una tormenta en el horizonte, sin saber si significaba lluvia o ruina. Caleb podía sentir la multitud dispersa, la forma en que la gente empezaba a hablar consigo misma sobre el valor de algo. Odiaba las subastas, convertían a las almas vivientes en columnas y sumas. Apretó la mandíbula. 20. La sonrisa de Mallory no cambió, pero el palillo se detuvo. 30. 40. Algunos hombres silbaron.
El martillo del herrero en la forja abierta del otro lado se detuvo a mitad de golpe. El número no era de los ricos, pero se clavó en el suelo, lo que indicaba que se compraba a propósito, no por accidente. La voz de Mallory se mantuvo aterciopelada. $50 por un cuerpo tan delgado que no proyecta sombra. Mercy, Caleb, ¿piensas alimentarlo con poesía? 55. Caleb no lo miró. Miró al niño Micah Hale, que permanecía inmóvil como una cerilla encendida, negándose a salir. Pensó en el heno de invierno apilado demasiado bajo en su granero, en 2 literas vacías en el gallinero, en una cerca al este de la cresta que había empezado a inclinarse como hombres cansados después de cenar. Pensó en que nadie debería estar a merced de un hombre como Vance Mallory. 60, dijo, y lo dejó reposar. Pike tragó saliva. 60 para el señor Rourke. ¿Lo oigo? Por mucho que me encanten las obras de caridad, me temo que exijo rendimientos de mis inversiones. Su sonrisa se agudizó. Disfrute de su compra. ¡Vendido!, susurró Pike, golpeándose la palma con el mazo tan suavemente que casi parecía una disculpa. Un murmullo inundó la calle y se apagó. Caleb salió del toldo y cruzó la plaza. De cerca, Micah se veía peor y mejor a la vez. Peor, porque la manta no ocultaba bien la debilidad del hambre y la lívida imagen de un moretón en lo alto del hombro. Mejor, porque sus ojos grises, demasiado viejos, no se inmutaban. Señor Hale, dijo Caleb, porque los nombres subrayaban a una persona y la reconfortaban. Soy Caleb Rourke. Tengo un rancho a 30 kilómetros al norte. Agua y trabajo. En ese orden, si lo deseas. El sueldo empieza cuando empiezas a comer. La voz de Micah sonó áspera por la sed. ¿Qué tipo de trabajo? Lo que sea que tengamos por delante. Cercas, heno, dientes de arado, remendar, escribir. Cuando puedas quedarte con una silla de montar. Puedo quedarme con una silla de montar, dijo Micah. La mentira era tan modesta y terca que Caleb no la dijo. Sacó una camisa enrollada de su silla de montar, demasiado grande, pero con botones, mangas y dignidad. Se la ofreció. Póntelo. Los dedos de Micah temblaron solo una vez al alcanzarla. Se apartó de la multitud sin prisa, como si no le dedicara ni una mirada ni un espectáculo, y se metió los brazos en las mangas. La camisa le colgaba, pero cubría su estrecho pecho, y cuando volvió a mirarlos, la manta le cubría los hombros como un abrigo, no como un escudo. Caleb le contó el dinero a Pike. La mano del subastador tembló un poco. Si por calor o por la conciencia, Caleb no lo supo. El papel cambió de palmas. Una vida cambió de rumbo. Mientras Caleb sacaba a Micah del escenario, Mallory los llamó, con la soltura de un hombre que deja una estela de humo. Asegúrate de mostrarle la rosa roja a nuestro nuevo estudiante cuando esté en la ciudad, Rourke. Tenemos un trabajo que no requiere vallas. Caleb no se giró. No te acerques a mi puerta, Vance. La puerta de la ciudad siempre está abierta, dijo Mallory, y desapareció en la oscura entrada de su cantina. Llegaron a la barandilla del enganche, donde el caballo castrado castaño de Caleb, de pedernal, pateaba y resoplaba. Un segundo caballo alazán, de cabeza roma, llevaba una silla de montar tan remendada que parecía más cosida que de cuero. Caleb movió el látigo. Revisó las cinchas que ya había revisado, porque uno revisa las cosas que podrían matarte 2 veces. Micah se quedó quieto, con la mirada fija en la calle, como si memorizara la forma exacta de irse. «Monta tú, alazán», dijo Caleb. «Es honesto y aburrido. Se adapta a los primeros días». Hizo una pausa. «¿Has comido?»
A Mica le dio un vuelco la garganta. No desde ayer. Caleb le dio a Ub un trozo de pan envuelto y una tira de cecina blanqueada por la sal. Mica no la agarró, los tomó como quien acepta un mapa, cuidadoso y agradecido a la vez, y comió con una constancia que denotaba práctica en ir despacio cuando el estómago quería galopar. Al terminar, se lamió la sal del pulgar con una mirada rápida y avergonzada y parecía dispuesto a disculparse al aire. Agua en el cruce del arroyo, dijo Caleb. A montar. Montar le costó a Mica orgullo, dolor y exactamente 3 respiraciones, pero lo logró. El alazán asomó una espiga y se mantuvo paciente. Cabalgaron con el sol inclinado hacia el oeste, mientras la hondonada roja se reducía tras ellos a una mancha de tablillas y humo. Un halcón volaba lentamente en círculos sobre la maleza. El campo se abrió ante ellos, hierba pálida, enebro oscuro, dientes de piedra irregulares que se elevaban hacia el azul. El calor disminuyó a medida que subía la altitud. Caleb inició un trote firme y compasivo. Los caballos respiraron con tranquilidad. 3 kilómetros más adelante, vadearon un arroyo que corría lentamente. Micah se agachó para beber, y luego se detuvo, recordando, y se llevó agua a la boca, como si incluso ahora no se atreviera a beber demasiado. Caleb apartó la mirada y fingió observar la orilla río arriba. Un hombre merecía la privacidad de sus apetitos. ¿Por qué pujaste?, preguntó Mica. Cuando tomaron el sendero que ascendía por una silla de montar azotada por el viento, las palabras salieron apagadas, como una pregunta que se había visto obligado a hacer demasiadas veces y había aprendido a no esperar. Porque necesitaba ayuda, dijo Caleb. Hay mucha ayuda en el pueblo, no la que quiero. El silencio se alzó tras unos cuantos cascos. Luego, unas cuantas docenas. El alazán tropezó una vez con una roca suelta. El asiento de Micah resbaló. Sus caderas se tambalearon por la debilidad, pero sus manos se mantuvieron suaves en las riendas, y no tiró de la boca del caballo. Caleb lo notó y lo aprobó en silencio, como se aprueba una rienda que llega cuando se tiene poca energía. Mallory me habría comprado, dijo Micah, sin llegar a ser una afirmación, sin llegar a ser una pregunta. Mallory compra todo lo que puede encantar, respondió Caleb. Mi paso se mantiene firme contra ambos. Mica asintió una vez y no dijo nada más. Al caer la tarde, el sendero se ensanchó y el mundo se elevó. Caleb señaló con la barbilla. Allí, abajo, un valle poco profundo se abría como una respiración contenida. Un estrecho arroyo sonaba cristalino bajo los álamos. En una elevación sobre ella, una casa baja resistía al viento y al clima con la paciencia de unos simples colmillos. Un granero se alzaba a su costado, a medio reconstruir en el muro norte con madera nueva que aún no combinaba con las tablas color marrón claro. Unas cuantas dependencias se apiñaban cerca. Como criaturas más pequeñas se agrupan cerca de un cuenco buscando refugio. Mica lo observó sin hacer comentarios. El alazán aguzó las orejas, percibiendo el grano. Bajaron la pendiente en un zigzag perezoso y cruzaron el corral donde las gallinas hacían ruidos nerviosos con sus cascos. Caleb se bajó. Sus rodillas le dolían como siempre después de horas en la silla de montar. Frotó el cuello de Flint con la palma de la mano para que el caballo supiera que la cabalgata había terminado y que el trabajo de estar quieto había comenzado. Desensalécelo y frótalo un poco, dijo Caleb, señalando con la cabeza al alazán. Luego ven a la bomba. Te prepararemos una litera y un plato. Mica se deslizó hasta el suelo. Por un instante sus piernas amenazaron con amotinarse, pero el orgullo las hizo obedecer.
Aflojó la cincha con dedos cuidadosos. Levantó la silla. Como un hombre azotado por el peso, aprende a levantar la ropa usando el cuerpo, no solo los brazos, y la colocó sobre la barandilla. Encontró el arbusto sin que nadie le dijera dónde viven. Y el alazán suspiró entre los círculos como una criatura que recuerda la ternura. Caleb lo observó de reojo y, por primera vez ese día, dejó ir un poco la tensión. Podía enseñar a alguien a colocar postes. No pudo enseñarle a ser delicado. En la bomba, Maika accionó la palanca, y el agua fría cayó en la palangana de hojalata, con un sonido que siempre hacía que este lugar pareciera más vivo que cualquier fuego. Se salpicó la cara y se quedó paralizado, repentino y rígido. Una delgada línea cicatrizada le cruzaba el flanco izquierdo, una media luna blanquecina que solo el agua y la luz juntas habían hecho visible. Caleb no se quedó mirando, no preguntó. La historia de un hombre era suya hasta que la ponía sobre la mesa por voluntad propia. La cena es pan y frijoles, dijo Caleb, porque nombrar lo cotidiano convertía un día en algo que se podía sobrevivir. Mañana empezamos con la cerca. Líneas del este inclinadas. Te mostraré el cobertizo de herramientas. Después de eso, dejó de escuchar. A lo lejos, un sonido como el de una uña al golpear un cristal. Débil y paciente. Cascos. No muchos. No rápidos. Caleb apretó los labios. Dejó la palangana. Después de eso, dijo, volviendo a su tono habitual para que el aire no se llenara de pánico, ya conocerás el resto del lugar. Mika se enderezó, no era muy visible, pero de repente se apoderó de su espacio, con la manta colgando como una capa y la camisa enorme de Caleb mal abrochada por un agujero. Miró la carretera, luego a Caleb. ¿Quieres que entre? Quiero que te den de comer, dijo Caleb. Y quiero que los desconocidos sepan que aquí somos dos, no uno. Mika levantó la barbilla un poco, y la expresión que cruzó su rostro no fue de gratitud. Era el primo mayor y más duro de relief. ¿De acuerdo?, dijo. Se quedaron uno junto al otro sobre la tierra compactada del patio, mientras el sonido del camino cobraba forma. Quienquiera que viniera encontraría la puerta cerrada y a dos hombres vigilando que no pertenecían al libro de cuentas de nadie más que al suyo. Los jinetes aparecieron lentamente, como hacen los hombres cuando quieren que los veas antes de que veas su propósito. 3 de ellos, con el polvo en sus abrigos, caballos lo suficientemente frescos como para moverse sin el peso de un largo viaje. Caleb reconoció el corte de sus sombreros ante sus rostros. Hombres que trabajaban para el bolsillo de alguien más. Disminuyeron la velocidad en la puerta, pero no desmontaron. El jinete que iba delante se tocó el ala del sombrero, con una sonrisa que intentaba parecer amable. «Buenas noches, Rourke. Buenas noches», dijo Caleb. Sus manos descansaban sobre la barandilla de la cerca. Fácil. Pero Mika vio cómo se inclinaban las botas de los hombres, listos para avanzar si surgían problemas. «¿Tienes compañía?», continuó el jinete, mirando a Mika sin disimularlo. «Dicen en el pueblo que recogiste al chico de la subasta». Mika no se movió, ni se inmutó. La manta ya no estaba. Colgaba sobre una barandilla junto al surtidor. La camisa demasiado grande de Caleb colgaba suelta. Las mangas estaban arremangadas. «Te ayudé», dijo Caleb. «Es asunto mío». La sonrisa del hombre se desvaneció. Mallory podría decir lo contrario. Le interesan los recién llegados. «Los intereses de Mallory se detienen en mi cerca», respondió Caleb. El jinete se removió en la silla, observando el patio como si contara postes y puertas. «Mallory dice que te lo diga». «No lo hagas», interrumpió Caleb. Su voz era tan monótona que el aire se enrareció entre ellos.
Por un instante, la respiración del caballo fue el único sonido. Entonces el jinete volvió a inclinarse el sombrero, aunque la cortesía sonó hueca, como quieran. Giraron al unísono, regresando por el camino entre una nube de arena seca. Mika los observó hasta que desaparecieron tras los álamos. «Volverán», dijo. Probablemente. Caleb no apartó la mirada del camino vacío. Por eso trabajamos el doble de rápido. Por la mañana, la escarcha era una fina capa plateada sobre el pasto. Caleb tenía a Maika en el pastizal del este antes de que el sol coronara la cima. La cerca se combaba donde las tormentas invernales habían empujado un árbol muerto contra ella. El alambre se había roto en dos partes. Un poste se inclinaba como si estuviera cansado de estar parado. ¿Alguna vez estiras alambre?, preguntó Caleb. Mika negó con la cabeza. Bien, aún no tienes malos hábitos. Trabajaban a ritmo. Caleb clavaba el nuevo poste. Mika lo mantenía recto y compactaba la tierra. El alambre cantaba bajo el poste de la camilla. Mika aprendió rápidamente a apoyarse con su peso, a escuchar la nota que indicaba que estaba lo suficientemente apretado sin decirlo. Para cuando ataron el último lazo, las palmas de Mika estaban enrojecidas otra vez. No se quejó. «Eres más rápido de lo que pareces», dijo Caleb. Mika se encogió de hombros. «He tenido que serlo». El día se dedicó a las tareas. Alimentar. Arreglar el pestillo de una puerta. Apilar la última leña cerca de la casa. Caleb se movía sin perder tiempo. Mika lo seguía, haciendo pocas preguntas, observándolo todo. En la bomba, Maika se lavó la cara y vio a Caleb observándolo en el reflejo del agua. «¿Quieres preguntar?», dijo Maika en voz baja. «Todavía no», respondió Caleb. «Cuando estés listo para hablar, lo harás». Maika asintió una vez. Parecía que eso era todo por ahora. Cerca del anochecer, el viento de junio trajo el olor a lluvia por la cresta. Caleb envió a Maika a traer los caballos. El chico regresó, llevando a Flint y al alazán, ambos tranquilos bajo su mano. Caleb notó cómo le hablaba en voz baja al castrado, cómo las orejas del caballo se movían hacia él y se quedaban allí. «Los manejas mejor que algunos hombres que te doblan la edad», dijo Caleb. Mika no sonrió, pero algo en sus hombros se relajó. «Los animales tienen más sentido que las personas. A veces», dijo Caleb, «pero aún así pican si los amontonas». Comían a la luz de la lámpara. Frijoles, pan y tiras de cecina ablandadas en la olla. Caleb no hablaba mucho durante las comidas. Maika comía despacio, como siempre, midiendo cada bocado como si no supiera cuándo llegaría el siguiente. Cuando se retiraron los platos, Caleb se recostó. «Tienes dos opciones mañana. Ayúdame en el campo del norte o lleva la carreta al pueblo a buscar semillas». Mika levantó la vista. «¿Confías en mí en el campo del norte o llevas la carreta al pueblo a buscar semillas?» Mika levantó la vista. «¿Confías en mí en el pueblo? Si trabajas aquí, trabajas como hombre. Eso significa confianza hasta que la pierdes». Mika bajó la mirada hacia sus manos y luego volvió a levantarlas. «Me llevo la carreta». Esa noche, en el barracón, Mika yacía mirando las vigas oscuras. El trabajo del día le había dejado los músculos doloridos. Pero era un buen dolor, el que viene con un techo sobre la cabeza y nadie cerrando la puerta. Aún así, los rostros de la puerta volvieron a él. El nombre de Mallory flotaba en el silencio como un clavo a la espera de un martillo. Desde algún lugar afuera, la voz baja de Caleb murmuró a los caballos mientras hacía su última comprobación. Era firme, como el sonido de algo que no se rompe fácilmente. Mika cerró los ojos.
tal vez podría quedarse. Amaneció con el sonido de una carretilla volcándose en algún lugar detrás del granero. Caleb ya estaba al frente, atando las correas del carro. El aire olía a polvo húmedo. La lluvia había pasado durante la noche, pero no se había prolongado lo suficiente como para empapar. «¿Tienes la lista?», dijo Caleb, entregándole a Mika un trozo de papel doblado. «Semillas, clavos, aceite de lámpara, paga en efectivo. Guarda el cambio en tu bolsillo, no en el carro». Mika asintió, metiendo el periódico en el bolsillo de su camisa prestada. «Y Mika», dijo Caleb, haciendo una pausa, mirándolo a los ojos, «si ves a Mallory o a alguno de los suyos, gira la carreta y regresa a casa. Nada de conversación». Micah apretó la mandíbula. «¿Y si hablan primero? Entonces no oyes nada», dijo Caleb con voz apagada. La forma más fácil de perder una pelea es meterse en su terreno. El camino a Red Hollow era lo suficientemente largo como para permitirle pensar, y Micah pensó más de lo que le gustaría. Había estado en pueblos antes, algunos más grandes, otros más pequeños, pero Red Hollow era diferente ahora, ya que no venía a pie, con las manos vacías y sin dónde dormir. Se preguntó si la gente notaría el cambio, o si seguirían viendo lo que habían visto en la subasta. Un extraño medio muerto de hambre sin nada que valiera la pena pujar. Para cuando la carreta pasó traqueteando junto a los primeros postes de la cerca desgastada en las afueras del pueblo, las calles ya estaban concurridas. Un vagón de mercancías bloqueaba la mitad de la carretera principal, mientras dos hombres discutían sobre el horario de entrega. Los niños corrían descalzos entre las puertas. En algún lugar, un martillo resonó con firmeza sobre el hierro. Micah detuvo al equipo frente a una tienda de piensos. La campana de la puerta sonó al entrar. El señor Dalton, el comerciante de piensos, levantó la vista desde detrás del mostrador. «Buenos días. Eres el nuevo empleado de Rourke, ¿verdad?» Micah dudó. «Sí, señor». Dalton lo observó un momento más y luego señaló hacia atrás. «Semillas apiladas en la báscula. El precio no ha cambiado. Apiladas en la báscula. El precio no ha cambiado». Micah mantuvo la cabeza baja y cargó los sacos uno a uno. Incluso los respaldos ligeros se acumulan rápidamente, y para el cuarto viaje le ardían los hombros. Estaba apretando el último amarre cuando una sombra cayó sobre la carreta. «Bueno, mírate», dijo una voz arrastrada. «Te has encontrado con una carreta y un jefe, ascendiendo en el mundo». Micah no tuvo que darse la vuelta para saberlo. Las botas estaban lustradas, las palabras lentas y suaves, como jarabe vertido sobre una cuchilla. «Señor Mallory», dijo Micah sin calidez. Mallory apoyó un codo en la barandilla del carro. «Pasaste de largo sin parar a saludar». «Estoy herido. No me corresponde detenerme», respondió Micah, revisando el último nudo. Mallory sonrió, pero no le llegó a los ojos. «¿Recuerdas el trato que casi hicimos? Te habría ido bien conmigo, mejor que romperte la espalda en las vallas de Rourke». Micah sostuvo su mirada. «Lo recuerdo. No olvido lo que es mío», dijo Mallory en voz baja. «Nunca fui tuya». El aire entre ellos se enrareció. La mano de Mallory tamborileó una vez sobre la barandilla, luego retrocedió, todavía sonriendo. Pulgarizó una vez sobre la barandilla, luego retrocedió, todavía sonriendo. «Dile a Rourke que le mando saludos y que no puede retenerte para siempre». Micah se subió al asiento del carro sin decir nada más. Los caballos se removieron percibiendo la tensión. Los guió hacia el camino, sin mirar atrás hasta que el almacén de piensos quedó muy atrás. Mallory seguía allí, observando. A la derecha, las nubes se cernían sobre las colinas.
Para cuando la carreta llegó al patio, Caleb estaba esperando. Me encontré con Mallory, dijo Micah antes de siquiera bajarse. La expresión de Caleb no cambió mucho, pero entrecerró los ojos un poco. ¿Qué quería? Recordarme que me vigilaba. Caleb sacó un saco de semillas de la carreta y lo dejó en el suelo. ¿Y qué dijiste? Que no soy suyo. Un lento asentimiento. Buena respuesta. Esa noche volvió a llover, esta vez con más fuerza, tamborileando contra el techo de la barraca. Micah permaneció despierto, escuchando. De vez en cuando, una ráfaga de viento empujaba las paredes lo justo para hacer gemir a los jabalíes. Pensó en el rostro de Mallory, en cómo se le había apagado la voz al decir, mío. Micah conocía ese tono. Lo había oído antes, de hombres que medían el valor por la propiedad. Su madre había muerto cuando era pequeño. Su padre había fallecido antes, y el resto de sus años había sido un mosaico de dormir donde podía y trabajar hasta que alguien decidía que no valía la pena. Mallory era solo otro hombre así. Pero Caleb no. Caleb no lo veía como una propiedad, y tal vez valiera la pena aferrarse a eso. Al día siguiente, la lluvia ablandó el suelo. Caleb puso a Micah a reparar la cerca sur mientras él salía a revisar un canal río arriba. A media tarde, el cielo se despejó lo suficiente como para mostrar un destello azul. Micah estaba clavando la última grapa en un poste de la cerca cuando oyó cascos. Dos jinetes coronaron la colina baja al sur, atravesando terreno abierto hacia él. No era Caleb. Uno de los hombres detuvo el caballo a pocos metros. «Eres el nuevo ayudante de Rourke, ¿verdad? Me llamo Dane. El jefe quiere hablar contigo. Tu jefe es Mallory», dijo Micah con sequedad. Dane se encogió de hombros. «Solo una palabra. No tardaré mucho». Micah se enderezó, con el martillo aún en la mano. «Puedes decirle que no». El otro hombre sonrió con suficiencia. «Tienes una bocaza increíble para alguien que lleva la camisa de otro». Micah lo miró a los ojos y no pestañeó. «Mejor que llevar la correa de otro». Por un segundo nadie se movió. Entonces Dane tiró de las riendas, volviendo hacia las colinas. «Como quieras. Las puertas siempre están abiertas». Se alejaron, y Micah se quedó solo junto a la cerca, con el martillo pesado en la mano. Cuando Caleb regresó, Micah le contó lo sucedido. Caleb escuchó sin interrumpir. «Seguirán viniendo», dijo Micah finalmente. «Entonces les seguiremos diciendo que no», respondió Caleb, «hasta que se den cuenta de que lo decimos en serio». Micah miró más allá de una cerca, hacia las colinas por donde se habían ido los jinetes. «¿Y si no lo hacen?». La mirada de Caleb siguió la suya. «Entonces los haremos». Esa noche, la luz de la lámpara en la cocina calentaba el reflejo de las ventanas oscuras. Caleb sirvió café y le dio una taza a Micah. Micah se encogió de hombros. «No tenías muchas opciones. Siempre hay una opción», dijo Caleb. «La mayoría elige la fácil». Micah dio un sorbo al café. «Lo fácil nunca me ha servido de mucho». Caleb asintió, con un leve atisbo de sonrisa en la comisura de los labios. «Bien, lo necesitaremos». Afuera, el viento cambió. En algún lugar de la oscuridad, un caballo relinchó, al que respondió otro. En algún lugar de la oscuridad, un caballo relinchó, al que respondió otro. La tierra se sumió en sus sonidos nocturnos, pero Micah no sabía nada de que los próximos días serían tranquilos. Pasaron 3 días, sin una sombra en el camino, sin jinetes, sin noticias del pueblo. A Caleb no le gustó. «Mallory espera algo», dijo mientras desayunaba, con la mirada fija en la ventana. Micah untó mantequilla en el pan con el dorso de su cuchillo, esperando a que llegue solo al pueblo. En eso,
Caleb estuvo de acuerdo, o que esté en un lugar al que no pueda regresar pronto. Después de eso, comieron en silencio. Al mediodía, Caleb decidió acarrear agua del arroyo a los tanques de almacenamiento. Micah se ofreció a ir, pero Caleb negó con la cabeza. Quédate aquí. Termina de cerrar la puerta sur. Si no vuelvo en una hora, revisa el sendero norte. A Micah no le gustó, pero no discutió. Caleb llevaba 40 minutos fuera, cuando Micah vio la nube de polvo sobre la cresta este. No era la lenta y perezosa nube de polvo del ganado, rápida, estrecha, que se elevaba como la punta de una lanza. Dejó la llave inglesa, caminó hacia el porche y esperó. 3 jinetes de nuevo. Mallory a la cabeza esta vez. Ya no se molestó en sonreír. «Buenas tardes», gritó Mallory. «¿Rourke está por aquí?» Micah bajó del porche. Despacio, no por ahora. Mallory frenó, observándolo. «Bien. Podemos hablar sin que te esté poniendo los pelos de punta». «No hay nada de qué hablar», dijo Micah. Mallory se inclinó hacia adelante en la silla. «¿Crees que Rourke es tu amigo? Los hombres como él no se quedan con los perros callejeros para siempre. Un error, una mala temporada, y estás de vuelta en la calle. Ven conmigo. Nunca te preguntarás de dónde vendrá tu próxima comida». Micah se quedó quieto. El espacio entre ellos se llenó del sonido de la respiración del caballo. «Ya sé de dónde vendrá mi próxima comida». La mirada de Mallory se enfrió. «Qué lástima. No me gusta». El jinete a su izquierda azuzó a su caballo, dejando la mano apoyada en la culata de la pistola. «Jefe, podríamos simplemente». «Aquí no», espetó Mallory. Luego, a Micah. «Dile a Rorik que tengo paciencia, pero no para siempre». Se dieron la vuelta y se alejaron, lo suficientemente lentos como para ser vistos desde lejos. Caleb regresó 10 minutos después, entrecerrando los ojos al ver el polvo levantado en el patio. «Estaban aquí», Mallory confirmó Micah. «Intenta convencerme de que me dejarías tarde o temprano». Caleb resopló. «El hombre no entiende. Hay gente que no lo mide todo con monedas». Esa noche, el viento arreció, haciendo vibrar la hojalata suelta en el techo del granero. Caleb entró en la barraca con 2 rifles y una caja de municiones. Dejó uno en el catre de Micah. «Cargado», dijo. «Tenlo cerca. Si vienen de noche, dispara una vez para despertarme. Luego, mantén la línea». La mano de Micah se cerró alrededor de la culata del rifle. «¿De verdad crees que lo intentarán?» A Mallory no le gusta perder, y ya ha perdido una vez. El primer disparo se produjo justo después de medianoche. No era Micah afuera, en la oscuridad. Una advertencia resonó en el granero. Luego, una voz. «Rourke, tráeme lo mío», y nos iremos en silencio. Las botas de Caleb tocaron el suelo un instante después. Junto al granero siseó, agachado. Micah lo siguió, rifle en mano, con el aire frío atravesándole la camisa. Unas siluetas se movían más allá de la valla. Por esta vez, Mallory había traído más. Un segundo disparo resonó, astillando la barandilla superior del corral. Caleb respondió con uno propio, el fogonazo brillante en la oscuridad. «Tienes una oportunidad de dar la vuelta». La voz de Caleb sonó plana y peligrosa. Mallory rió, y el sonido se enroscó en el viento. «No puedes quedártelo. No puedes quedarte con nada. Esta tierra, ese chico, será toda mía cuando te vayas». El pulso de Micah latía con fuerza en sus oídos, pero sus manos estaban firmes. Había oído a hombres así antes. Los había visto tomar y tomar hasta que no quedó nada más que el sonido de botas alejándose. Esta noche no. Cuando la siguiente sombra se acercó a la valla, Micah disparó. El disparo salió desviado.
pero lo suficientemente cerca como para hacer que el hombre retrocediera bruscamente con una maldición. «Tendrás que hacerlo mejor, muchacho», se burló Mallory. Micah no respondió. Recargó, con la vista fija en la valla. Durante un largo instante, los únicos sonidos fueron el viento y el crujido del cuero al moverse los jinetes. Entonces Mallory escupió en la tierra. «Bien, volveremos cuando estés durmiendo». Se alejaron en la oscuridad. El ruido de cascos se fue apagando. Caleb bajó el rifle. «Lo hiciste bien». «Fallé», dijo Micah. «Apuntaste. Disparaste. No corriste. Apuntaste. Disparaste. No corriste. Eso está bien». A la mañana siguiente, Caleb se subió a la carreta. «Vamos al pueblo». Micah frunció el ceño. ¿Para perseguirlos? No, para demostrarles que no tenemos miedo. Red Hollow estaba en silencio cuando llegaron. Las puertas del bar de Mallory se mecían con el viento, pero el hombre no estaba a la vista. Caleb condujo directo a la tienda de alimentos, compró lo que necesitaban y se tomó su tiempo. La gente observaba. Se corrió la voz. Cuando salieron, Mallory estaba apoyado en la barandilla del enganche. «Tienes agallas, Rourke», dijo. «Tienes mala puntería», respondió Caleb. «Esto no ha terminado». Caleb se acercó, tan cerca que el espacio entre ellos se sintió pesado. «Es por ti. Si pisas mi tierra otra vez, te plantaré en ella». Por un largo segundo, se sostuvieron la mirada. Entonces Mallory sonrió, lenta y desagradablemente. «Disfruta de tu paz mientras dure». Se dio la vuelta, cruzó las puertas del bar y se fue. El viaje a casa fue tranquilo hasta que Micah habló. «No ha terminado, no», dijo Caleb. «Pero nosotros tampoco». Pasaron las semanas. Ni rastro de Mallory, las vallas seguían en pie. El agua corría clara. Micah se adaptó a su trabajo, fortaleciéndose de hombros y agilizándose en las manos. Aún guardaba el rifle en la esquina de la barraca. Una noche, sentados en el porche viendo desvanecerse la última luz, Caleb dijo: «Cuando te compré en esa subasta, pensé que me estaba haciendo con un par de manos para la temporada. No esperaba mucho más». Micah lo miró. Y ahora, la mirada de Caleb seguía fija en el horizonte. «Ahora creo que tengo un compañero». Micah lo dejó reposar un momento. «Los compañeros se cuidan mutuamente. Esa es la idea», dijo Caleb. El viento cambió de dirección, trayendo el olor a lluvia del oeste. En algún lugar del establo, un caballo se movió en su establo. Micah se recostó en su silla, con la vista fija en las colinas que oscurecían. Lo que viniera después, Mallory o cualquier otra cosa, lo afrontarían igual que aquella noche, junto a la valla, codo con codo. Y eso, pensó, valía más que cualquier cosa que Mallory pudiera ofrecer.